Ninguno de estos animes, series, o canciones, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. Hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Bueno, en el día de hoy, les traigo la siguiente parte de un policía en el mundo de Goblin Slayer, y antes que empecé el video, debo decirles unas cosas, y es que estoy trabajando en una nueva historia que tal vez les guste, o no, pero espero que tal vez les guste la historia que estoy haciendo, aparte también decirles que la historia de un soldado en un mundo de zombies, y esta historia están conectadas, si no me creen vean el primer capítulo de un soldado en un mundo de zombies, y la primer parte de esta historia, y los que se den cuenta, les mandaré un saludo, pero bueno, ojalá les haya gustado esta parte, si quieren la siguiente parte, este video debe de llegar a los 100 likes, y por favor que dieras like a este video, y que te suscribieras a mi canal, eso me motivaría en hacer más rápido los videos, pero bueno, sin nada más que decir, que comience el video. Por favor Luis, te suplicamos en que nos ayudes en encontrar a tus primos que fueron secuestrados, diría una mujer que estaría llorando siendo consolada por su esposo, pero no eran los únicos sino habían más personas siendo hombres y mujeres, que estarían de rodillas y al frente suyo había un joven que se podría decir que tendría unos 18 a 20 años, que también llevaba puesto un uniforme de policía, mirándolos seriamente, pues como yo recuerdo, nadie de ustedes me ayudó cuando mi madre murió por culpa suya, al no intentar ayudarme, así que ¿por qué tendría que ayudarlos, malditos?, diría casi gritando Luis con bastante odio, sabemos muy bien lo que pasó, y lo sentimos todos, pero por favor necesitamos que nos ayudes ya que tú tienes un rango alto, y podrías encontrar a los culpables, por favor, diría ahora un hombre que consolaba a su esposa que estaría llorando, mientras que Luis solo los miraría para después suspirar pesadamente. Ok, les ayudaré, pero les costará ya que después de rescatar a sus hijos, me deberán una grande, así que ya váyanse, antes que me arrepienta, diría algo serio mientras todos al escuchar eso, se calmarían pero también se alegrarían y dirían gracias, yéndose con esperanza de volver a ver a sus hijos. Mientras que Luis solamente comenzaría a irse hasta que su celular sonaría y este contestaría, bueno, preguntó Luis para después una voz se escucharía, señor, ya hicimos lo que nos pidió, diría un hombre con voz grave, muy bien hecho, diría Luis con una sonrisa. Entonces, ¿qué hacemos señor, con sus primos y primas? Preguntaría algo curioso el hombre, quiero que maten a todos mis primos de la peor manera. Y a mis primas, pueden hacerle cualquier cosa a ellas, diría Luis con seriedad, entendido, diría el hombre que se notaba algo emocionado, para después de unos minutos se escucharían gritos, haciendo que Luis sonriera al escuchar esos gritos, ahora sí malditos, muy pronto sentirán el mismo dolor que sentí al perder a alguien especial, se los había prometido, ojo por ojo, diente por diente malditos cabrones. Al decir esas palabras, se iría Luis con una sonrisa macabra. Por una extraña razón, sentiría una brisa algo cálida en mi cara, escuchando el sonido de los pájaros cantando, mientras lentamente y con dificultad abriría mis ojos para ver un árbol que me tapaba el sol, haciendo que me confundiera, mientras observaba el árbol con detenimiento, observando las hojas que caían de aquel árbol. Y sin más. Decidiría en levantarme del suelo, aunque al levantarme sentiría algo extraño en mi cuerpo, que hizo que casi cayera al suelo por la dificultad de estar parado. ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Me pregunté mentalmente confundido, sintiendo en cómo partes de mi cuerpo se me dificultaban en mover, donde decidiría en estar quieto por unos momentos, intentando mover alguna extremidad de mi cuerpo con algo de dificultad. Ya al paso de unas horas, podría en moverme libremente, mientras observaba todo mi alrededor, pero al hacerlo me confundiría bastante, ¿en dónde rayos me encuentro? Era una pregunta que hacía en mi cabeza al ver mi alrededor que solo había puros árboles, no entendiendo lo que estaba pasando, es más no sabía en dónde me encontraba, solamente recuerdo aquel ataque de los sicarios contra mi equipo, recordando en cómo mis compañeros uno por uno caían al suelo muertos por impactos de bala en todo su cuerpo, hasta el momento de ser acribillado y siendo rematado por un sicario que me terminó matando con un disparo en la cabeza.
pero al recordar en cómo fui acribillado, rápidamente me revisaría mi cuerpo con desesperación para ver si no tendría alguna herida o algo más, pero al hacerlo pude ver que tendría puesto el uniforme de la policía puesto, junto con mi equipamiento, pero algo que me sorprendió fue que mi uniforme y el chaleco antibalas estaban intactos, sin ningún raspón, sin algún agujero por los impactos de las balas, era como si no fuera usado, no sabía qué decir o hacer, estaba desorientado, ni yo sabía del cómo estaba vivo, o en dónde me encontraba, ahora sí, muchas preguntas se hacían en mi cabeza, y una de ellas, era de cómo había llegado a este lugar, o del por qué aún estoy vivo, no sabía qué hacer, solamente miraba a todos mis alrededores buscando algo, para poder saber en dónde me encontraba, y poder buscar respuesta del por qué aparecía aquí, debía haber una explicación a mis preguntas, pero ya después de unas horas, decidiría en explorar el área en donde me encontraba, pero al dar el primer paso, pude ver mi arma que se encontraría tirada en el suelo, que era una carabina M4 con mira por 4, caminaría hacia mi arma para después agarrarla mientras miraba a todas partes, en busca de algo, mientras revisaba mi arma, para ver si no estaba dañada, o ver cuántas balas me quedaba, pero grande fue mi sorpresa que al quitar el cargador y verla, me quedé sorprendido al ver que el cargador estaba lleno. ¿Cómo era posible? Si bien recuerdo en el enfrentamiento había gastado muchas balas, hasta tal punto de solo quedarme un solo cargador de mi carabina M4 con media carga de balas. Ahora no sabía qué decir, me estaba estresando por esta situación, mientras veía a todas partes en busca de una salida para poder salir de aquí, y saber en dónde me encontraba, y por qué aún sigo vivo. Pero en eso, pude notar un cierto camino de tierra en aquel bosque, viendo detenidamente el camino, no sabiendo a dónde podía llevarme, y la verdad no sabía si en ir hacia aquel camino, o solo quedarme aquí y esperar en poder buscar otra opción, pero después de varias horas de pensarlo, decidiría en irme en aquel camino, ya que por una extraña razón, pude sentir varios instintos asesinos hacia mí, y escuchando pequeñas risitas macabras que se escuchaban a todo mi alrededor, que hizo que sintiera un escalofrío por mi espalda, que rápidamente y sin decir algo, levantaría mi arma con fuerza mientras con rapidez cargaría mi arma y apuntaría a todas partes, observando todo mi alrededor en busca de algo, pero no había nada, haciendo que me confundiría bastante, no sabía del por qué actué así, mientras aún observaba todo mi alrededor solo, pudiendo ver árboles y algunos arbustos que se encontraban, bajando lentamente mi arma con clara confusión. Demonios, tengo que salir de este lugar, me está haciendo que escuche cosas, debo salir de aquí lo más rápido posible, y sin más, me iría caminando por el camino de tierra, no sabiendo a dónde me iba a llevar. Pasando media hora, aún estando caminando por aquel bosque sin detenerme, observando algunos animales que pasaba por algunos lugares de aquellos bosques, pero aún así, seguí mi camino sin detenerme, mientras tenía mi arma en mis manos, no bajando la guardia, si algo pasaba, ya que fui entrenado para sobrevivir en lugares muy peligrosos, siguiendo mi camino sin concentrarme en el frente y algunas veces, apuntaba a algunas direcciones que se me hacía extraño, pero en eso, pude notar un letrero en aquel bosque que estaría unos metros lejos de mí, no pudiendo entender lo que decía, decidiendo ver lo que decía y poder saber en dónde me encontraba, pero al acercarme y verlo, me quedé algo sorprendido por tal letrero. Ese letrero llevaba un cráneo arriba con algunos huesos que estaban pegados, teniendo unas extrañas palabras que ni vergas sabía qué decía, pero creo que este letrero es como una advertencia, o no sé, ya que las letras de este letrero se me hacían extrañas, mientras miraba a todas partes, mierda. Y sin más seguí mi camino, ya que no sabía qué lenguaje era, pero debía estar alejado de ese lugar, aunque no pueda entenderlo, sabía muy bien lo que quería decir, así que sin más, seguí mi camino de nuevo, caminando por aquel bosque, recordando aquel letrero de hace unos minutos. Pero para mí no me asustaba, ya que he visto letreros de advertencia más sangrientos, o perturbadores, que ninguna persona se imaginaría, así que este letrero no me asustaba, aunque sí se sentía algo extraño como un sentimiento que era de alerta. Pero ya no di importancia acerca de ese asunto, hasta que, de repente pude ver una luz al final de este bosque, que hizo que llamara mi atención viendo detenidamente aquella luz, y con curiosidad me dirigiría a aquella luz, caminando lentamente mientras estaría apuntando con mi arma, escuchando mi respiración que se agitaba. Pero, al estar poco cerca, pude ver cómo la luz empezaba a desaparecer, confundiéndome bastante, siguiendo caminando hasta ver que aquella luz se desvanecería, no sabía qué decir, y me preguntaba, ¿qué era aquella luz? Mientras bajaba mi arma, suspiraría pesadamente.
y antes de seguir con mi camino, pude ver a una mujer que había aparecido de la nada caminando tranquilamente al frente mío, notando que llevaba un vestido de color blanco, pero pude escuchar cómo aquella mujer tarareaba una canción, que a mi opinión hizo que me relajara por el tono de esta mujer, aunque al parecer se me hacía familiar aquella mujer. Por el corte de su cabello, se me hacía familiar, pero lo que no me esperé, fue que aquella mujer se diera vuelta para ver su rostro, y verme con una sonrisa que demostraba, una sonrisa maternal, pero al ver a esta mujer, me quedé quieto muy sorprendido, no lo podría creer, esto debe ser una maldita broma, ¿en serio es ella? De repente mis lágrimas comenzaron a salir, no podía creerlo, aunque ya hayan pasado muchos años, aún la sigo recordado hasta el fin de mis días, mis piernas comenzarían a temblar haciendo que me arrodillara, solo observando cómo aquella mujer me veía con tristeza, pero esa tristeza cambió por una sonrisa. Mami. Era lo que pude decir, viendo cómo la mujer sonreiría aún más, mientras comenzaba a alejarse, haciendo que me alarmara y sin pensarlo como pude me levantaría y comenzaría a correr, no importándome a mi alrededor, lo que me importaba era aquella mujer, no quería que se alejara, no quería estar solo de nuevo, aquella mujer era mi madre, sorprendiéndome al verla en este lugar, aunque si fuera un sueño, o si mi mente estaba jugando, no quería perder esta oportunidad para poder abrazarla, siguiendo corriendo mientras veía como ella se alejaba aún más, haciendo que corriera aún más, y en eso en mi mente, muchos recuerdos de mi infancia con mi madre, aparecerían cada bello recuerdo con mi madre, hasta, aquel día donde me quitaron mi felicidad, aún seguiría corriendo sin dejar de correr, observando que ya no estaba, pero al ver muy bien, pude notar que había salido de aquel bosque. Bueno, no sé qué pasó. Pero, ahora me encuentro caminando sin saber a dónde ir, ya que desde hace unos momentos que salí de aquel bosque, decidí encaminar en busca de alguien para que me ayudara, o saber en dónde me encontraba, y tal vez saber por qué aún sigo con vida. Y en el camino, pude notar en mi chaleco una radio de comunicación, sorprendiéndome, porque no lo había notado antes, y intentando contactarme con alguien, o intentar comunicarme con otra corporación para pedir ayuda, pero solo obtenía estática, intenté varias veces, pero el resultado era el mismo, mierda, dejaría el radio en mi chaleco y seguiría mi camino, observando el cielo que comenzaba a anochecerse, maldita sea, debo buscar algún lugar para poder descansar, pero en eso pude divisar muy lejos de aquí que había un pueblo, sin pensarlo iría como pude, me dirigiría corriendo a aquel pueblo, poco a poco casi llegando hacia la entrada, pero de repente se escucharían gritos, mientras algunas casas que podía ver comenzaban a incendiarse, haciendo que me confundiera, no sabía lo que estaba pasando, así que iría hacia una parte de aquel pueblo, y como pude me subiría a un techo de una casa y me cubriría, y vería lo que estaba pasando, pero no había una palabra por lo que estaba viendo como unos extraños seres parecidos a duendes, comenzaban a atacar hacia algunas personas, o incluso a meterse hacia las casas, viendo como algunos hombres peleaban contra aquellos duendes, pero eran asesinados por grandes grupos de aquellos duendes, aunque eran pequeños eran peligrosos en grupo, viendo como estos arrastraban a muchas mujeres, para después empezarán a romper las ropas de las mujeres, dejándolas desnudas, pero qué rayos, diría sorprendido aunque estaría furioso en cómo estos duendes, comenzaban a violar a las mujeres y niñas, comenzaban a gritar las mujeres con desesperación, mientras a los hombres y niños, eran asesinados de una manera muy cruel, pero en esos momentos algo me llamó la atención, siendo a una mujer que estaría abrazando fuertemente a un niño que se mostraba asustado, la mujer pedía ayuda con desesperación, siendo agarrada por aquellos duendes, que reían sádicamente, viendo a la mujer que lloraba, mientras que el niño no decía nada, sino en su cara mostraba miedo. Yo solamente miraba esa escena, sentía impotencia, quería ayudar a estas personas, pero si intentaba algo, posiblemente sería asesinado por aquellos seres ya que aunque sean pequeños, en grupo serían un peligro, y no tenía posibilidades en sobrevivir, aparte que tenía pocas balas, así que sin más, intentaría irme sin hacer ruido, y antes de irme, pude escuchar algo que me hizo congelarme. No, por favor, hijo, gritar y a la mujer llorando, mami, gritar y al niño que estaría llorando y estaría asustado, siendo que aquellos duendes habían separado a la madre y a su hijo, mientras que estos duendes comenzaban a desgarrar la ropa de aquella mujer solo quedando en ropa interior, que ésta solamente estaría llorando, escuchando sus gritos de ayuda, y al niño, este solo estaría quieto llorando, siendo sujetado por estos duendes, escuchando sus risas de maldad.
Por favor, no le hagan nada a mi hijo, pueden hacerme lo que quieran, pero por favor, no le hagan daño a mi bebé, suplicaba la mujer con desesperación intentando soltarse de los agarres, pero era imposible. Observaba todo, no podía decir una palabra. Pero en ese momento, un recuerdo llegaría a mi cabeza. En cómo mi madre, me cuidó, me protegió, me dio su amor, los bellos momentos con ella, hasta ese día en que mi vida cambió, solo recordando unas palabras de ella. Te quiero, hijo. No sabía qué decir ante esos recuerdos. Pero mis pensamientos serían interrumpidos, al ver cómo estos duendes ya estarían a punto de violar la mujer, mientras la mujer pedía a gritos con desesperación ayuda, que hizo que una extraña razón, sintiera como mi sangre empezaba a hervir, sintiendo un sentimiento de enojo, hacia aquellos duendes, y sin pensarlo daría un suspiro, para después empezar a disparar, y con rapidez me bajaría del techo con un salto, aterrizando en el suelo mientras aún seguiría disparando y apuntándoles en las cabezas a estos malditos, haciendo que algunos cayeran al suelo muertos, mientras que otros, caían al suelo heridos por los impactos de bala, aunque escuchaba los gritos de dolor de esos duendes, dando una sonrisa de placer, al escuchar esos gritos, mientras seguía disparando sin detenerme, mientras iba hacia la dirección de la mujer que estaría algo confundida, y asustada por el sonido de los disparos, pero en mi posición donde me encontraba, salieron de la nada aquellos duendes que al verme, se lanzarían sin pensarlo con intenciones de matarme, pero rápidamente como pude había esquivado algunos ataques, aunque uno de ellos, por poco me clavaba un cuchillo en mi cabeza, pero milagrosamente lo había esquivado, y antes que ellos intentaran en atacarme de nuevo, rápidamente me voltearía y les dispararía en la cabeza matándolos al instante, siguiendo mi camino, hasta a punto de llegar a la mujer, pero en esos momentos, de la nada sería recibido por un puñetazo, haciendo que fuera lanzado hacia una pared, estrellándome haciendo que cayera al suelo, intentaría levantarme con algo de dificultad. Mierda, lo diría algo adolorido, al sentir como mi cuerpo me comenzaba a doler. Maldita sea, eso sí me dolió, y en esos momentos, un extraño ser aparecería siendo parecido a un duende, pero su apariencia era diferente, era más grande, musculoso, y mostraba un rostro de querer sangre, viéndome con intenciones de matarme, mientras que yo al verlo, me quedé sorprendido. ¿Qué mierda es eso?, pregunté sorprendido al ver ese extraño duende, y ver cómo este comenzaba a correr hacia mí, mientras que yo como pude, me levantaría con dificultad y agarraría mi arma, comenzando a correr hacia aquel duende, empezando a disparar. Continuará.